¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás completamente solo? ¿Has escuchado voces, sin explicación alguna, o visto sombras, que desaparecen justo al parpadear? Si es así, no estás solo. En este video, quiero contarte algunas de las experiencias paranormales, más extrañas y aterradoras, que me han ocurrido. No son cuentos inventados, no son leyendas urbanas, son recuerdos reales, que hasta el día de hoy me siguen persiguiendo. Quiero hablarte de cosas que realmente viví. Momentos en los que estuve cara a cara con lo inexplicable. Situaciones donde lo lógico simplemente no tenía cabida. Si eres escéptico, solo te pido que escuches con la mente abierta. Y si ya crees en lo sobrenatural, entonces, este video es para ti. No sé si vas a creer todo lo que voy a contar, pero te pido una sola cosa. Escucha, y juzga por ti mismo. Experiencias. Cuando Fuso era pequeño. Historia 1. El llano maldito. Desde pequeño, solía visitar con frecuencia a mis abuelos. Ellos vivían, y aún viven, en la Ciudad de México, en una zona conocida como Rubén Darío. Según me contó mi papá, que pasó su infancia allí. El terreno donde hoy se encuentran sus casas, era originalmente rocoso y montañoso. Cada hijo ayudó a remodelar y construir su propio espacio. Y hasta hoy, en la casa de mi tío, todavía se puede ver parte de ese terreno rocoso. Dejado a propósito, como decoración. Justo al lado de la casa de mi abuelo, había un llano. Un terreno baldío. Estaba lleno de árboles, plantas silvestres, basura, y cosas rotas. Mis primos y yo, pasábamos horas allí. Jugábamos entre los escombros. Recogíamos madera, palos, garrafones, y hasta partes oxidadas de autos. Con eso, construimos una especie de fortaleza de basura. Nuestro pequeño refugio de aventuras. Allí jugábamos a ser exploradores. A encontrar insectos. O simplemente, a destruir lo que encontráramos. Cintas VHS, juguetes viejos, trastos olvidados por el tiempo. Pero lo que ocurrió un día en ese lugar, cambió todo. Era una tarde común. No estaban todos mis primos, solo dos. Aún así, decidimos ir al llano. Ese día, jugamos a ser piratas. Tomamos palas viejas, y comenzamos a cavar hoyos por todo el terreno. Como si estuviéramos buscando un tesoro. Entre risas y tierra, llegó el momento que congeló nuestras almas. Al mover unas piedras grandes, lo vimos. Una lápida. Era de piedra. Y aunque estaba parcialmente rota, aún se podía leer un nombre, el de una mujer. Nosotros, los mayores, entendimos de inmediato lo que era. El primo más pequeño no. Pero nosotros. Nos quedamos en silencio. Paralizados por el miedo, y sin decir una sola palabra. Salimos de allí corriendo. Como si algo oscuro nos persiguiera. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien, y quizás fue también el momento en que lo paranormal comenzó a seguirme. Historia 2. La esfera de fuego. Tendría unos 8 años, cuando ocurrió esto. Aquella noche, me quedé a dormir en casa de mis primos. La casa era alta, construida como si fueran varios departamentos apilados. Llevé conmigo mi Nintendo 64. Y el cartucho que más jugaba en ese tiempo, Star Fox 64. Jugamos durante horas, sin darnos cuenta del tiempo. Hasta que, de pronto, al mirar el reloj, eran ya las 2:45 de la madrugada. Yo estaba jugando la última misión. El combate contra Andros. A esa edad, ese jefe final me ponía nervioso. Especialmente, por los gritos que emitía al morir. Tenían algo inquietante. Cuando terminé el nivel, decidimos apagar la consola, e irnos a dormir. La habitación de mis primos, estaba en el piso de arriba. Desde su ventana, se podía ver directamente el mismo llano del que hablé en mi historia anterior. Ese terreno, siempre nos había parecido raro. Pero esa noche, algo más nos llamó la atención. Al fondo, al otro lado del llano, había una casa. Una que no solíamos mirar mucho. Pero ahí estaba. Un viejo, sentado en una mecedora. Completamente quieto. A su lado, una lámpara antigua, de esas que parecen un jarrón de vidrio, proyectaba una luz tenue y amarilla. No era normal ver a alguien allí, a esas horas. Casi eran las 3 de la madrugada. Lo inquietante, no fue solo su presencia. Fue lo que vino después. De la nada, apareció una esfera de fuego flotando, a su lado. Una llama, suspendida en el aire. Sin explicación. Sin ruido.
Hasta ese momento, el viejo no había notado que lo observábamos. Pero justo cuando apareció esa esfera, el anciano giró la cabeza, lentamente. Y nos miró, directamente. Fue un escalofrío, instantáneo. Cerramos la cortina, bajamos la persiana. Hicimos todo lo posible, para dejar de verlo. Y mientras hacíamos eso, alcanzamos a ver por última vez cómo la bola de fuego ascendía hacia el cielo, desapareciendo lentamente, entre las sombras. Esa noche, no sabíamos si apagar la luz o si dejarla encendida, para sentirnos menos vulnerables. Nos tomó un buen rato conciliar el sueño, pero esa imagen, aún hoy, permanece grabada en mi memoria. ¿Quién era ese viejo? ¿Y qué era esa extraña esfera? No lo sé. Pero fue la segunda vez que algo realmente paranormal se cruzó en mi camino. Historia 3. La cobija de mi abuela. Esta historia no es de miedo, es diferente. Cuando era niño, mi madre solía dejarme al cuidado de uno de mis tíos, mientras ella trabajaba. Él vivía en un departamento pequeño, tranquilo. Pero con un detalle. Años antes, allí había fallecido mi abuela, la madre de mi madre. En ese tiempo, yo era muy pequeño como para entenderlo. Con los años, me lo contaron. Y entonces, todo cobró sentido. Porque cada vez que me quedaba dormido, ya fuera en el sofá o en la cama, al despertar siempre estaba tapado con una cobija. Lo curioso es que ni mi tío ni mi madre me habían tapado nunca. Al principio pensaron que lo hacía yo mismo, medio dormido. Pero mi tío no lo creía. Me decía que en ese departamento las puertas solían cerrarse solas en la noche o se escuchaban golpes suaves, como si alguien jugara con ellas. Nunca vio nada, pero estaba convencido de que era el espíritu de mi abuela. Porque siempre, sin falta, cuando yo me quedaba dormido amanecía tapado, como si alguien velara por mí. Años después, mi madre me confesó algo. Me dijo que, cuando yo era bebé, mi abuela solía cargarme durante horas. Me cuidaba. Me cantaba. Me protegía. Tal vez por eso, incluso después de partir siguió haciéndolo. No con palabras, sino con el gesto más simple, una cobija. Hasta hoy, me gusta pensar que fue ella. Y que, de alguna forma, mi abuela nunca se fue del todo. Solo se quedó para seguir cuidándome desde el otro lado. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.